Estamos manejando ahorita de manera directa lo que sería el análisis del manual para el diseño estructural de pavimentos flexibles. Ahorita no le hagamos caso a eso de diseño de pavimentos flexibles, sino lo que queremos nosotros conocer sería establecer los parámetros iniciales para poder determinar nuestro diseño geométrico. Entonces, aquí sí vamos a apoyarnos en este texto que fue elaborado en 1981 o anterior, debido a situaciones de que la Secretaría en esos años de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la SAO, le asignó un presupuesto al Instituto de Ingeniería, a la Universidad de la UNAM, para que elaborara este estudio. A raíz de esto, y basados también en análisis de metodologías, sobre todo de Estados Unidos, establecieron esta metodología para poder determinar pues lo que habían dicho que sería el manual para diseño de pavimentos flexibles. Pero repito, ahorita no nos interesa el tipo de pavimento, nos interesa saber cómo determinar las cargas, para lo cual este manual obviamente se basa principalmente en estudios de ahorita los voy a poner otra presentación y después regresamos al manual para poder identificar todo este análisis. ¿Ok? Entonces, basados en estudios de pruebas manejados por lo que sería el Instituto de Ingeniería, en el caso de este instituto, elaboró una pista de pruebas donde efectuaron bastantes estudios, vean, desde 1962 hasta 1980, hicieron esta pista circular donde hacían el ejemplo o la similitud de un eje equivalente que estuviera circulando durante mucho tiempo en este pavimento para determinar las características de comportamiento y ir haciendo así los estudios. Pero establecieron lo que sería un eje equivalente de 8.2 toneladas. Este era algo que ellos establecieron para poder determinar desde los esfuerzos, las características y todo lo que pasaba en el pavimento que había sido construido totalmente como si hubiera sido ya un pavimento final, y midiendo las características. De ahí sacaron varios análisis donde hicieron lo que sería las pruebas con diferentes cargas y estableciendo que los ejes equivalentes, que su símbolo va a ser sigma L, así lo manejaron, va a depender del tránsito diario promedio anual, pero aquí viene una cosa, este tránsito diario promedio anual es el inicial, no es el proyectado, sino es el inicial, ¿ok? Y hacen una proyección mediante, obviamente, los años del horizonte de proyecto, ¿verdad? Y también a lo que serían los incrementos vehiculares. Esto lo estaban ya incorporando en su análisis y determinaban cuántos serían los ejes equivalentes que iba a tener el camino de acuerdo a el horizonte de proyecto. ¿Ok? Algo que sí tuvieron que
hacer de manera independiente es lo que está en amarillo. Debían de determinar cuáles serían los coeficientes de daño o el daño que hacía la carga a diferentes profundidades. Primero analizaron desde la superficie y fueron analizando de acuerdo a la metodología de Boussinesq, de acuerdo a los esfuerzos, así como ustedes calcularon los esfuerzos en el suelo, ellos lo determinaban de esa manera. Cabe hacer mención que este estudio se hacía, que ya cambió, obviamente, pero se sigue manejando de esta manera, se hacía con situaciones de pesos estáticos, no en situaciones dinámicas, que eso es lo que ha llevado a modificar actualmente los métodos de diseño. Pero para los ejes equivalentes, ellos consideraban ya no una situación estática, sino que, como habíamos visto en la gráfica que estábamos manejando de ayer, pues manejaba qué sucedía cuando pasaban en un punto varios vehículos de diferentes tamaños, como habíamos visto aquí. Y entonces de ahí establecen esta condición para establecer los ejes equivalentes. Recordando que un eje equivalente es igual a 8.2 toneladas de peso. Eso ya está establecido de manera internacional, 18.000 kips o 80 kilonewtons. Entonces, aquí sí ya se están manejando un dato básico que cada eje equivalente, o en pocas palabras, cada vez que pase yo por este punto, yo voy a establecer una carga de 8.2 toneladas. Y entonces, no quiere decir que esté pasando 8 puntos, sino que a la hora de hacer el análisis, yo lo voy a reflejar en ejes equivalentes de 8.2. Porque a lo mejor pasa un vehículo que pesa menos y a lo mejor su carga es de 0.5 de eje equivalente. Es correcto. O sea, no hay ningún problema. Pero la unidad que se maneja o el valor equivalente a la unidad sería 8.2 toneladas. Basado en ese análisis y en datos ya establecidos anteriormente, los valores que se podían determinar de manera independiente, pues son los coeficientes de daño. Estos coeficientes de daño van a depender, ahora sí, de lo que se menciona en lo que es el peso del vehículo, porque aquí dice vehículo cargado y vehículo vacío. Para el caso de vehículos cargados, pues se apoyaron en aquellos años en lo que se mencionaba en Estados Unidos y lo transfirieron a México de acuerdo a los camiones de transporte de carga que se estaban empleando en lo que serían las carreteras de México. Y establecieron valores de inicio. Estos valores de inicio de las cargas que se manifestaban de acuerdo a el tipo de vehículo, lo tendríamos que transferir a situaciones de actuales. ¿Qué quiere decir? Pues nosotros teníamos que establecer ya lo que sería la diferencia en peso de lo que nosotros hemos manejado. Y entonces, bajo estudios elaborados por la Secretaría y otras dependencias, establecieron la famosa norma 012, que ya les indiqué que la tienen que bajar de la red,
para que sea empleada en su estudio. Como habíamos indicado en esta parte, nosotros habíamos visto ya, de acuerdo a la norma 012, que teníamos en primera instancia la conformación de cada uno de los vehículos, ¿ok? De acuerdo a su composición y su número de ejes. Llámese tipo B, llámese tipo C, o llámese tipo TS y TSR, ¿ok? Entonces ahí viene la conformación de los vehículos y algo importante pues era establecer lo que serían los pesos que tiene cada uno de ellos, que son los valores que vamos nosotros a emplear en nuestro análisis, de acuerdo a la norma 012 que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Intervienen gran cantidad de personalidades de diferentes tipos de instituciones gubernamentales, instituciones académicas, como está la UNAM, el POLI, en diferentes cámaras de transporte, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Léanlo, porque trae varias características que nosotros vamos a utilizar para poder manejar. Sobre todo, algo que sí hay que aprenderse son las definiciones que trae la norma para saber qué es un autobús, qué es un camión unitario, qué es capacidad, qué es carro piloto, qué es carro por entero, qué es convertidor, las dimensiones, frenos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a entender más a fondo lo que sería ya el análisis de un diseño de un camino. ¿Ok? ¿Qué es una góndola o qué es una madrina, etcétera, etcétera? Aquí viene todo esto. Entonces, estas definiciones hay que conocerlas, hay que saber qué es cada una de las cosas que estamos manejando y que podamos entenderlo sobre todo, ¿no? Ok, tenemos la clasificación. Recuerden que el tipo A, que es el automóvil, no entra dentro de los pesos, pero sí entra dentro del diseño, ¿ok? Y trae nada más los autobuses y los camiones de carga. Y lo importante es que esto se refleje en los ejes de cada uno de ellos, como habíamos comentado. Para esto, también dijimos, hay que conocer el tipo de camino porque no todos los pesos son iguales en los diferentes caminos que se tienen. Identificado el tipo de camino, yo ya puedo determinar el peso de cada eje y establecer cuánto pesa cada uno de estos ejes y cuánto pesa el camión, ¿ok? Aquí trae algunos otros datos del peso bruto vehicular autorizado por clase de vehículo y por clase de camino. Aquí trae todo esto, ¿ok? Aquí vienen todos, todos, todos. Y algo importante que está siendo autorizado, por decir un C2R2, está autorizado solamente transitar por un camino ETIA y un camino tipo B. ¿Ok? No es autorizado para los caminos tipo C y tipo D. Asimismo, los tractocamiones que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, un tractocamión de tipo T2 S1R2, todos los TSRs no podrán circular en caminos tipo B, en tipo C y en tipo D. ¿Ok? Ya nos están indicando por norma en dónde deben de circular estos vehículos. Esto es nada más para conocimiento, pero sí es importante conocer en dónde vienen siendo cada uno de ellos. Y aquí vienen ya los largos autorizados, también dependiendo del tipo de camino que estemos
nosotros trabajando. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que nosotros vamos a analizar para poder determinar esta situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a entrar a nuestro manual 444 y ver cómo se calculan los ejes equivalentes. Una vez definidos los pesos de cada uno de los ejes, de acuerdo al tipo de camino. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al manual 444, apoyados en lo que sería el análisis establecido por por la norma 012. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente porque se me está acabando la pila del mouse. Antes de que se acabe, vamos a hacer esto. Okay. Permítanme un momento. En lo que conecto esta situación. Ok, vamos a poner el manual 444 para trabajarlo y ver de qué se trata. Ok, vamos a poner ok, ahí tenemos nosotros el manual 444 y una vez ya determinado el tipo de vehículos que tenemos y todo esto, pues vamos a ver qué es lo que nos dice este manual. ¿Ok? No estamos hablando de utilizar el diseño, sino que vamos a utilizar en primera instancia lo que sería cómo se calculan estos ejes equivalentes. Bueno, los ejes equivalentes va a ser, este es el diseño de manera, cómo está siendo analizado el diseño de un pavimento. Esto lo vamos a ver después. Basado en los esfuerzos producidos por los vehículos, la carga delta QS, vamos a tener daños
de acuerdo a la profundidad donde se esté analizando el esfuerzo que queramos, así como lo hicimos en el suelo, ¿ok? En mecánica de suelos. Y entonces, esta consideración nos hace ver que de acuerdo a la carga y a la profundidad, nosotros vamos a tener que los esfuerzos va a presentarse en todo esto. Y entonces nos dice aquí, la falla por fatiga, que ya estamos hablando que la carga nos va a dar una fatiga y esta fatiga nos puede producir fallas. Entonces, la falla por fatiga de una capa en la superficie de la carretera se analiza bajo la hipótesis de que existe una relación lineal entre el logaritmo de la resistencia, delta QS, y el logaritmo del número acumulado de cargas estándar. Ok, y ya nos dice, una carga estándar o eje equivalente se define como la solicitación de un eje sencillo de 8.2 toneladas y llantas con presión de contacto de 5.8 kilos por centímetro cuadrado. Ya nos está diciendo que va a efectuarse una falla por fatiga debido a la carga que se está aplicando, pero que la vamos a referenciar mediante un eje equivalente de 8.2 toneladas. Ya nos está indicando que debemos de calcular estos ejes equivalentes o carga estándar, que es la que se va a representar mediante el peso de los vehículos y sobre todo el peso que transmite el vehículo al eje y del eje a la superficie de rodamiento. Para situaciones ya de análisis, nos dice que cada eje sencillo vale 8.2 toneladas. Entonces, yo voy a saber cuántos ejes están pasando por el punto que habíamos manifestado. Aquí sí ya vale el comentario de decir cuántas veces pasa un vehículo con su eje representado en ejes equivalentes durante todo el horizonte del proyecto. Ya no es decir ahorita, sino es para dentro del horizonte del proyecto. Entonces, nosotros tenemos, por decir, yo tengo 1000 vehículos que están pasando ahorita. Pero hago mi proyección y estas van a ser de manera que encuentre yo dentro de 30 años, no van a ser 1000. Vamos a decir que sean 20,000. Ya hice mis análisis de proyección bajo mis elementos del índice de crecimiento, etcétera, etcétera, y son 20,000 vehículos. De esos 20,000 vehículos, me interesa saber cuántas veces van a pasar por un punto determinado. Y entonces, yo voy a estudiar de manera matemática cuántos ejes van a ser los que va a cargar mi camino durante toda la vida. No quiere decir ahorita, va a ser dentro de tanto tiempo. Ahora, podemos hacerlo por etapas, que eso es la mejor opción. Yo no necesito saber que van a haber 50 millones de ejes en toda hasta la vida útil, sino quiero saber cuántos ejes hay dentro de, lo voy a dividir en 3 partes. Si mi carretera es para 30 años, yo voy a hacer qué sucede durante los primeros 10 años, cuánta carga va a tener durante... Estoy hablando de carga, no de proyecto geométrico. El proyecto geométrico fue hecho para 30 años. Eso no lo puedo modificar. Entonces, yo voy a ver las cargas y dentro de las cargas, ahora sí, voy a definir cuántas van a ser para estos 10 años y después hago una revisión y después hago para los otros 10 y así hasta llegar a los 30 años.
Y entonces, los vehículos que hay ahorita, hago la proyección para dentro de 10 años y determino cuántos ejes van a tener. Y después para los otros, etc. Ok, esto sería para proceso constructivo. Esto no sería para nuestro proyecto. Nuestro proyecto dice que vas a tener una carretera para 30 años. Y entonces, debo de saber cuántos ejes van a estar en esos 30 años. Y hago la siguiente análisis. Basados en todo esto, esto hay que leerlo con más detenimiento. Yo voy a hacer que estas cargas estándar o ejes equivalentes, basado en el análisis que me decía de que el logaritmo de la carga va a estar en relación al logaritmo de los ejes equivalentes, entonces yo va a depender mucho de cuánto sería la solicitación de veces que va a producir este paso para determinar en realidad hasta dónde puede ser esta falla. Y entonces, para cualquier tipo de material, aquí ya viene otra situación. Yo quiero saber cuántos ejes van a pasar para poder determinar los espesores que me había dicho el análisis de esfuerzos. Y entonces, para una capa a una profundidad Z, el concepto se generaliza multiplicando la resistencia a esa profundidad por un coeficiente de influencia de Boussinesq. Entonces, no nada más voy a hacer el análisis en la superficie, sino que tengo que ir viendo de acuerdo a los espesores que va a tener mi camino, cuál sería el daño que pueda tener a una profundidad Z, donde va a estar una capa de base, de subbase, de terracerías, etcétera, etcétera. Y entonces, basado en el análisis de Boussinesq, me establece diferentes fórmulas para poder determinar lo que serían los esfuerzos producidos a una profundidad Z. Y aquí viene, para una carga estándar, quiere decir que yo voy a utilizar un valor de eje sencillo, pues va a ser la fórmula que tengo. Pero para cualquier tipo de carga, yo voy a manejar esto. ¿Y por qué dice diferente tipo de carga si yo voy a tener ejes equivalentes de 8.2? Ah, bueno, porque nosotros vamos a tener diferente tipo de ejes, ¿ok? Ya no nada más tengo ejes sencillos, sino voy a tener ejes tándem y tenemos ejes tridem, los cuales va a, vamos a decir, va a bajar la carga de nuestro vehículo hacia el eje, pero este eje lo va a distribuir en 3 llantas si es tridem o en 2 llantas si es tándem, ¿ok? Y entonces estos ejes, que son ejes dobles o ejes triples, yo los voy a relacionar o los voy a establecer bajo ejes equivalentes a un eje sencillo de 8.2. Entonces voy a conformar o voy a transformar este eje tándem en un eje sencillo y este eje tridem en un eje sencillo. Y entonces, analizando esto, yo voy a tener que utilizar la ecuación número 4 para poder determinar lo que sería el daño o coeficiente de daño como está manejado en esta parte, donde yo tengo el valor de D sub I. Dice, para obtener el coeficiente de daño producido por los ejes, ya sea sencillos, tándem o tridem, este coeficiente de daño
va a estar manifestado de acuerdo a las características del vehículo. Va a variar este coeficiente de daño de acuerdo a la profundidad donde nosotros queremos analizar puntualmente el proceso o el daño que esté ocasionando a cierta profundidad. Pero como hemos dicho que yo tengo que convertir las cargas manejadas en los diferentes ejes a un eje sencillo de 8.2 toneladas, yo debo de analizar cada uno de estos ejes de acuerdo a las fórmulas que tenemos aquí. Para un eje sencillo, voy a utilizar A sub 1, donde P es el valor de la carga que tiene el eje. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar las cargas de la norma 012. Las cargas de la norma 012 deberán estar manejadas en lo que sería la letra P o la letra de la carga del eje. ¿Ok? Y entonces aquí ya no nos dice cuánto pesa. Para los ejes sencillos es 1000 por lo que sería P entre 2pi por la presión de 5.8. En algunos textos nos los maneja como redondeado a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Es un valor ya establecido que podemos nosotros utilizar. Para cuestiones más puntuales tendremos que hacer el análisis cuánto es la presión que está suscitándose en la superficie de contacto del neumático con la superficie de rodamiento. Para cuestiones de ejes tándem o triples, la ecuación anterior es válida para las capas superficiales, donde se supone que cada uno de los ejes del conjunto doble triple actúa independientemente, pero no para las capas profundas. Quiere decir que para la capa superior podemos utilizar cuando Z vale 0. Vale lo mismo tándem, triples o sencillos, pero para cuestiones ya de capas inferiores utilizaremos la fórmula A sub 2, 1111 por el peso del valor del eje tándem y dividido entre 4 veces pi por la presión de contacto. Para ejes triples, el radio equivalente para cada capa profunda se establece como la siguiente expresión. ¿Ok? Y tenemos ahí para ejes trident. ¿Ok? Para las ecuaciones 5A, B y C, P es la carga total en toneladas del conjunto de ejes sencillos dobles o triples. P es la presión del inflado o de contacto en kilogramos por centímetro cuadrado. Y A sub I es el radio en centímetros que estamos manejando totalmente para ser utilizado en la fórmula correspondiente a lo que sería sigma z, donde sigma z tenemos que utilizar la que viene en la parte superior. Ok, bueno. Entonces, con base a este análisis, donde tenemos logaritmo de P sub Fz por Fz, donde aquí tenemos Fz de acuerdo a cualquier radio, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar el radio para un suelo, para un eje sencillo, para un eje tándem o para un eje trident, donde estamos manejando estos valores que se están utilizando aquí. ¿Ok? Entonces, Disculpe, ingeniero. sí, ¿Subió ese manual a los archivos? sí, sí, tiene. ¿Cómo se llama? Que no doy con el manual. Se llama 444. Ahí lo tienen en su página, digo, en su plataforma. ¿Ok? Entonces, estas fórmulas son las que se van a utilizar para determinar los coeficientes de daño. ¿Ok? Entonces, ahí están las fórmulas. Solamente utilizamos
las fórmulas 3A, 3B, la fórmula 4, la 5A, la 5B y la 5C. Ya lo demás equivale a lo que sería ya el diseño de pavimentos, que ahorita no nos interesa. A nosotros nos interesa esta situación. Ahora, basado en todo esto, nosotros vamos a encontrar lo que sería este formato. Quiero el formato lleno, aquí está. Este formato que tenemos en nuestro manual, nosotros ya lo podemos ir llenando en primera instancia. Nosotros sabemos el tránsito diario promedio anual. Y algo importante, conocemos el tipo de camino. Es muy importante siempre manejar el tipo de camino, porque dependiendo del tipo de camino va a ser el análisis de los ejes equivalentes. ¿Ok? Y la primera columna, donde es tipo de vehículo, ya lo tienen. La composición del tránsito son los porcentajes en decimales de cada uno de los vehículos. Aquí, como es una documentación ya muy antigua, de 1981, se manejaba A2 y A'2. Ya no existe esa clasificación, pero no la podemos eliminar, aunque no pese nada, no la podemos eliminar. ¿Por qué no la podemos eliminar? Porque es parte del tránsito diario promedio anual. O sea, la dejamos ahí aunque nuestro resultado sea cero. ¿Ok? Podemos hacer el análisis de cuánto pesa un automóvil, una pick-up o una de 3 toneladas, pero no se recomienda, ya no es necesario. Solamente se utiliza para volumen, pero no para carga. Si analizamos este texto, vean los resultados. 0, 0.001, o sea, no pintan estos resultados, 0.0000. Entonces, no es necesario tener el análisis de estos valores. Ok, bueno, este es el formato que se va a usar. Aquí viene y aquí está el vacío. Más adelante, aquí está el formato vacío que se va a utilizar para determinar los ejes equivalentes. Pero ahorita la primera parte es establecer lo que serían los coeficientes de daño. Ahorita no vamos a ver lo anterior, sino vamos a ver coeficientes de daño. Estos coeficientes de daño, como hemos visto, va a depender mucho de lo que sería la situación del análisis de acuerdo a la profundidad del daño que pueda tener el vehículo en la estructura del pavimento o del camino. Por lo tanto, es recomendable hacer varios cálculos a diferentes profundidades. En el caso de este manual 444, nos manifiesta que vamos a hacer estudios a la superficie, a nivel de superficie de rodamiento, o sea, z igual a 0, a z igual a 15, a 30, a 60 y a 90. Pero todo esto que estoy manejando aquí, que es el análisis correspondiente a todo esto, se debe de establecer bajo una tabla donde se especifique, ahora sí, de manera objetiva, cómo serían estos coeficientes de daño. En primera instancia, se hace el análisis de todos los camiones que estemos analizando, de todos los vehículos. Y debemos de considerar lo que sea de acuerdo a cuánto pesa, pero recuerden, en la norma 012 nos tiene para el camino tipo A, ET, para el A, para el B y para el C. Antiguamente no existía la clasificación de eje de transporte, pero eje de transporte y camino A es igual. Y entonces, aquí nos está indicando, vamos a poner otro vehículo, un C3, donde tiene un eje sencillo y un eje tándem.
Ok, y entonces, de acuerdo a los valores que vamos a cambiar, que serían los valores que se determinan en lo que sería el tipo de camino, y de acuerdo al eje, vamos nosotros a utilizar en lo que sería el valor de carga máxima, es el valor que se tiene de nuestro peso máximo autorizado, lo que dice la 012. Aquí es donde vamos a cambiar esos valores. Y debemos de investigar, esto sí es parte de su trabajo, investigar cuánto vale o cuánto es el peso del vehículo, pero sin carga, solamente el chasis y características del equipamiento inicial. Y de esta manera establecer los pesos de los vehículos de esa manera. ¿Ok? Y entonces aquí por asterisco, el asterisco, un solo asterisco es eje sencillo y dos asteriscos es eje tándem. Por eso viene aquí para cada uno de los tipos de camino un asterisco y dos asteriscos. ¿Ok? Y entonces se pone la carga máxima cuando va vacío y la presión de contacto o de inflado de llantas, que puede ser 5.8 o 6, o si quieren investigar, también podrá ser analizado de acuerdo al tipo de camión y sobre todo al tipo de neumático que se está utilizando. Bueno, esos serían datos obtenidos de la 012 y de investigación. Y aquí vendría siendo los valores que vamos a utilizar para los coeficientes de daño bajo carga máxima, a profundidades de 0, 15, 30, 60. Actualmente, y esto también vendrá en su trabajo, van a determinar también a 90 centímetros y a 120 centímetros. Ya no nada más se utiliza 0, 15, 30, 60, se utiliza 90 y 120. Lo que sí ya se eliminó para cuestiones prácticas es z igual a 0. ¿Por qué eliminaron z igual a 0? Bueno, eliminaron z igual a 0 debido a que estos coeficientes son los más altos y los más fuertes, ¿ok? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, nos van a salir caminos diseñados con gran tamaño de espesores que no son viables económicamente. Pero para nuestro estudio, ahorita, vamos a utilizar z igual a 0, 15, 30, 60, 90 y 120. Esos serían las profundidades de análisis del coeficiente bajo cargas máximas y después viene bajo cargas vacías. Simplemente lo que cambia sería el peso en toneladas. Y aquí ya van saliendo del eje sencillo y el eje tándem, ya salen los valores finales de el coeficiente de daño que va a hacer el vehículo a una profundidad de 3, perdón, a una profundidad de 0, de 15, de 30, de 60, de 90 y de 120. Vamos a ver nosotros ya en el análisis correspondiente cuáles serían el análisis ya para determinar mediante el estudio de los ejes equivalentes cuáles serían ya los resultados finales que yo voy a tener, ¿ok? De acuerdo a la tabla que voy a trabajar. Entonces, aquí tengo mis coeficientes de daño, que estos fueron sacados de las tablas que hemos visto, y aquí después vamos a hacer los ejes equivalentes, que esto sería lo que haríamos después, ¿ok? Pero vamos a ver qué consideraciones vamos a tener. Aquí lo importante es saber a qué profundidad yo voy a analizar mis ejes equivalentes.
Como dijimos, ya la profundidad de 0 no se está utilizando. Podemos utilizar 15, ¿ok? Lo más cercano a la superficie para manejar esto. En el caso de lo que sería la UNAM, el método de la UNAM, el Instituto de Ingeniería, nos analiza mediante dos tipos o dos valores de ejes equivalentes de acuerdo a el daño que están ocasionando en las primeras capas y el daño que ocasionan en capas inferiores. Por eso maneja dos tipos de profundidades. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, ok, este es el criterio que tomó el Instituto de Ingeniería. Dice, ¿yo para qué quiero saber el daño que se tiene en la superficie si mi capa es mucho más abajo, en la cual pues, el daño va a ser disipado por las capas superiores? Por eso hace el análisis de dos ejes equivalentes. Solamente la UNAM, ¿eh? Esto es solamente la UNAM. Dice, ok, yo voy a poner ejes equivalentes para la parte superior y ejes equivalentes para las capas inferiores. Por eso tiene dos valores, dos profundidades, dos ejes equivalentes, que como vemos los resultados, pues vamos a tener para la parte superior, fíjense, 1.458.578 ejes equivalentes de 8.2 toneladas. O sea, están pasando durante el horizonte de proyecto, que aquí el horizonte de proyecto es pequeño, porque están manejando un horizonte de proyecto de 9 años. Y va a tener 1,5 millones aproximadamente en la superficie, pero ya más abajo, a 30 centímetros, se reduce a la mitad. Y entonces ese criterio lo tomaron para que los espesores de las capas inferiores sean mucho más económicas y soporten la carga que va a estar realmente cargando esa capa, debido a que en las capas superiores ya la carga de 1,5 millones se fue disipando hasta llegar a 700, casi la mitad, más bien la mitad de lo que se consideraba arriba, se considera esa profundidad. Entonces, este es el criterio que está tomando la UNAM y de ahí nosotros hacemos el estudio. Repito, solamente la UNAM. Pero lo primero que tenemos que hacer es determinar los coeficientes de daño. A 0, 15, 30, 60, 90 y 120. Ya después haremos corridas con diferentes profundidades y se determinará cuál es la mejor opción de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes. Entonces, la tarea es determinar los coeficientes de daño de los vehículos que ustedes analizaron para su TDPA. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? De mi parte no, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, hay que apoyarse en el manual 444 para poder resolver esto. Hay que leerlo. ¿Ok? Estos valores de los coeficientes de daño se van a presentar el día viernes conjuntamente con la proyección de el tránsito de día de promedio anual hacia el horizonte de proyecto. Ese sería el trabajo a entregar el día viernes. El día de mañana vamos a continuar con los ejes equivalentes, cómo se calculan, para poder definir ya posteriormente el tipo de valores que se van a utilizar ya para el diseño de mis capas de terracerías, que es lo que nos lleva a analizar capas de terracerías. Ok, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana para continuar con esto. No lo vayan dejando porque se va a ir acumulando la chamba y después no van a saber ni cómo hacer su trabajo. Vámonos, nos vemos. Buenas tardes, disculpe. Sí.
Le dejé un mensaje en el chat. Si lo puede revisar, por favor. Ok. Ahorita lo veo. Sí. Gracias, Inge. Nos vemos. Bye.